Buenos días, mi nombre es Alejandro Esteves, coordinador de la línea NEO para Propato Hermano. Quería agradecer a todos los presentes por brindarnos un rato de su tiempo y un agradecimiento muy especial al doctor Aguilar, la doctora Choi, el licenciado Falsetti, la doctora Turturisi, la doctora Soria y el doctor Bersú, que hacen que estas charlas sean posibles. Estas nuevas formas de comunicación llegaron para quedarse y nos permiten estar cerca de ustedes en este entorno de pandemia, por lo que desde Propato estamos muy agradecidos por la convocatoria que venimos teniendo, webinar tras webinar. Los dejo con el doctor Belsú, que disfruten la charla y más tarde volvemos a hablar. Un abrazo para todos. Muy buenos días a todos y muchas gracias nuevamente a Propato por esta nueva oportunidad de participar en una nueva actualización. Nosotros primero quiero agradecer a la doctora Ina Choi, médica residente de la Universidad de Buenos Aires, ex residente de neonatología del Hospital Materno Infantil de San Isidro, actualmente neonatóloga del Sanatorio de Trinidad San Isidro, de la Anchorena San Martín y del Sanatorio Franchín, al licenciado Alejandro Falsetti, licenciado en Enfermería, Kinesiología y Fisiatría, asistente de la Jefatura de Neonatología del Hospital Italiano y supervisor docente de Neonatología y Pediatría en el Sanatorio de la Trinidad San Isidro. Y un agradecimiento especial al doctor Adrián Aguilar, ex becario de Neonatología del Hospital de Buenos Aires, actualmente médico de planta del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Bueno, bienvenidos a todos. El seminario va a tratar sobre el uso adecuado de la ventilación mecánica. Le damos una perspectiva más práctica que creemos que va a ser de mucha utilidad para muchos servicios de neonatología, para muchos profesionales de salud que se dedican a la atención del recién nacido neonatal, ¿no? El recién nacido en la UTI neonatal. Bueno, para desarrollar el webinar, vamos a pedirles, por favor, que va a ser con un caso clínico, mediante un video. Van a haber una serie de votaciones, que ustedes van a poder elegir la votación mediante una serie de números, y con eso vamos a ir pudiendo responder algunas dudas o cuestiones que también tenemos nosotros hacia ustedes, ¿sí? Pueden ustedes ingresar al chat y empezar a realizar preguntas que desean que les interese o que ustedes presenten durante el desarrollo del webinar, y de esta manera poder realizar la charla de una manera más dinámica. Hola, ¿se escucha bien, Alejandro? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al seminario. La doctora Choi es la que va a presentar primero. Nuestra charla es sobre ventilación mecánica convencional en neonatología. Y vamos a presentar un caso clínico. Se trata de un bebé de Ignacio, de 12 horas de vida, de 39 semanas, peso al nacimiento 3,5 kilos, nacido por parto vaginal, cefálica, líquido amniótico meconial, Apgar 6-8, nacido de una madre con antecedentes de diabetes gestacional controlada con insulina, hipertensión inducida por el embarazo tratado con alfa-metildopa, y cuando nace requiere ventilación a presión positiva con safety, con un pico máximo de 25, 5 de PEP, FIO máxima de 50. Luego continúa con dificultad respiratoria, requiere oxígeno por halo con una FIO de 40, por lo cual es trasladado a neonatología. Se ayuna, se coloca vía periférica, se toman hemo por 2, se medican con antibióticos ampigenta y se evalúa al paciente. Se obtiene el siguiente laboratorio con acidosis respiratoria. 3 semanas, 3,5 kilos, que nació por parto vaginal, la mamá vino ya casi en expulsivo y con bolsa rota de 2 horas de evolución, líquido meconial, y bueno, nació un Apgar 7-9, pero está con mucha dificultad respiratoria, le tuvimos que poner oxígeno desde ya en sala de parto. 30, 40, 50, después le pudimos bajar a 40, así que lo trajimos para internar acá, un día, plancito y algo con FIA que necesite para saturar, por arriba de 92. Ahora
55. 55. Sí, estamos en 40. Y sigue con 92 justitos, 91. Che, que me canta, ¿no? Sí. A ver, vamos a cargar. Bueno, esperemos los laboratorios, veamos. Yo igualmente le voy a subir un poquito la fibra. Dale, pasame el teto. Bueno, con 60 de fío está saturando 93, 94. Yo diría que por la duda premaremos el resto y mientras voy a canalizar. Bueno, a ver, perfecto. Bueno, tengo el laboratorio, tiene acidosis respiratoria y la placa es una placa bien de salam. Tiene todo infiltrado algodonoso, así que... Mira, y tenemos una tea muy bacana. Uy, sí. Subimos un poquito las CO2 y... Con 60 de fío saturó 89, lo voy a subir a 70. Y bueno, voy a canalizar. ¿Querés que prepare el respi por la duda? ¿Nos da tiempo de respi? Aseguramos la vida aérea y dale. Completizamos. Bueno, y ahora tenemos una votación para la gente. ¿Qué tipo de respiradores poseen en su unidad? Respirador artificial tradicional tipo Secret, respirador artificial para modalidades convencionales sin alta frecuencia tipo Pneumovent, Puritan Bennett, Maquet, Avea, respirador artificial para modalidades convencionales con alta frecuencia tipo SLE 5000, SLE 6000, Evita, Infinity Vex 500, o no tengo disponibilidad de respirador artificial. Invitamos a los participantes de que tecleen una de las opciones y vamos a ver así la respuesta. Pueden comenzar. ¿Sí? Por el momento estamos viendo que el 61% tiene la mayoría, no sé si ustedes ven en la pantalla, con la opción 2, y ahí muy seguido está la opción 3, SLE 5000, 6000 o Evita. Así que bueno, tenemos bastante modernizadas las NEOs. Genial. Seguimos. Ahora vamos a ver en el que estamos con el paciente y vamos a ingresar al respirador, por lo cual van a proceder con el armado del respirador. Por favor, pueden dejar de compartir, gracias. Para nada. Voy a armar el equipo de respirador. En este caso voy a usar el LC 5000, que tiene la capacidad de ponerlo en alta frecuencia en caso que las cosas se compliquen un poco más. Bien. Voy a conectar el vaso calentador. Hay vasos calentadores que toman el agua, aspiran el agua en forma automática, otros son manuales y quizás hay que hacer un poco de presión. Siempre tiene que estar por arriba del nivel para que el agua drene. Voy a colocar la rama de aire fresco. En este respirador lo tiene indicado acá, gas fresco al paciente. Quizás necesiten determinados adaptadores para que encajen. Cada respirador tiene su moldura. Bien, y esta rama va al calentador con su adaptador. Esta rama es de gas fresco, por lo cual no va a estar humidificada. Bien.
va a ser calentado en el vaso humidificador. Voy a conectar las 3 ramas siguientes. En este respirador va a tener esta tercera tubuladura que es para medir la presión proximal en la vía aérea. Es finita y transparente. Que ahora vamos a charlar las particularidades que nos puede dar esta tubuladura si se obstruye con la condensación o con la puerta de la incubadora, etc. La otra rama que voy a colocar es la expiratoria, salida expiratoria del paciente, que en este momento voy a usar un filtro. Luego voy a conectar la rama inspiratoria, la de aire fresco pero calentado, en el vaso calentado. ¿Me siguen hasta acá? Y después le voy a conectar las tubuladuras del calentador. Bien, en este respirador vamos a necesitar este dispositivo amarillo que justamente cambia de color para identificar que es un accesorio a las tubuladuras y que se llama reductor de flujo. Lo necesita esta marca en particular. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando armamos la tubuladura es que hay estudios que informan que esta tubuladura proximal al paciente se puede retirar para evitar una mayor condensación, colocándolo en la zona proximal. Bien, entonces les descarto estos 15 centímetros de tubuladura que serán útiles en una incubadora, y ahora les voy a explicar por qué. Bien, vamos a hablar de la conexión del calentador a las tubuladuras. Bien, vamos a conectar los cables calentadores a las mangueras y tenemos dos tipos. Este largo, que tiene una entrada azul, y este otro, que tiene una entrada amarilla. Este va a ser bifurcado en sus extremos para las ramas que tienen doble calentador, doble resistencia para calentar y evitar la condensación. Se colocan solo un clip, una, y la otra solo un clip. Tiene una única muesca que entra, no hay que hacer fuerza. Entonces vamos a colocar los distintos cables para el calentamiento de las resistencias de las tubuladuras. Esta, que es la más cortita, va a ir a la rama inspiratoria, que tiene una única muesca donde puede ingresar. Bien, y vamos a colocar esta otra rama del cable calentador a la rama expiratoria de aquellas tubuladuras que tienen resistencia también en la rama expiratoria. En este caso estamos usando una rama expiratoria que tiene trampa de agua, lo cual este queda suelto. Bien, les muestro la trampa de agua. Entonces toda el agua va a drenar a esta trampa. Va a ser algo más trabajoso, hay que tener mucho más cuidado, pero hay que estar ayudado por la gravedad. Bien, hay que tener en cuenta eso, nada más. Luego tenemos la conexión de la otra rama inspiratoria, una conexión distal que tiene una única muesca y que tiene que estar bien presionada, porque la punta tiene que estar en el centro de la tubuladura. Y la conexión proximal al paciente tiene que estar limpia, no haber tocado el piso y conectarse en el extremo donde habíamos hablado hoy, en la I. ¿Se nota ahí? Y bien apretado. Perfecto, hay que tener en cuenta primero qué tubuladuras tenemos. Si tenemos con doble calentamiento, una rama doble calentada, o esta que es una sola calentada, que es la azul, la inspiratoria, y una rama con trampa de agua. Teniendo en cuenta eso, yo voy a conectar los sensores de temperatura a las mangueras correspondientes. Entonces, para la rama expiratoria no tengo sensor de temperatura porque esta no tiene un cable de resistencia. Para la rama inspiratoria sí tengo tres tipos de conexiones. Uno en la zona proximal,
en el axoma distal para calentar la resistencia. La otra va a ser para medir la temperatura del vaso. Y la siguiente conexión va a ser en la rama proximal para saber qué temperatura tiene el aire que está ingresando al paciente. Bueno, vamos a proceder a encender este equipo. Este equipo en particular tiene el botón de encendido en la zona posterior. Se mantiene apretado. Este equipo tiene la capacidad de censar el flujo del paciente, así que necesita un sensor de flujo y un cable para el sensor de flujo. Bueno, acá tenemos el sensor de flujo que tiene entradas y conexiones, una más pequeña que la otra. La que es más pequeña va a ir conectada a la rama inspiratoria y la más gruesa al tubo endotraqueal. Una conexión del cable con unos pines que tiene unas muescas donde se coloca de forma única, bien, y sin presionar, ya que estos alambres se pueden doblar y son sensores muy delicados. Entonces, aquí tiene una sola muesca que coincide con la conexión. Hace un pequeño clic al conectarse. Esto se conecta también en una única posición en el ingreso del sensor de flujo. Aquí lo reconoce y me pide calibrar el sensor de flujo. Acá voy a hacer una salvedad. Siempre la calibración se hace de forma estéril, ya que esto va a estar en contacto con las secreciones, la humidificación y la vía aérea del paciente. Se puede usar una gasa en cada extremo para evitar que el flujo pase de un lado al otro y me lo señale como flujo cero. Entonces, coloco en cada extremo. Hay veces que este dispositivo con gasa, esta manera de calibrar con gasa, no funciona tan exquisitamente porque tiene pérdidas. Entonces usamos guantes estériles y lo cambiamos de forma más eficiente. Una vez que tenemos cerrado el paso y la salida del flujo, le voy a calibrar en esta llave, pongo flujo y pongo calibrar. Esto tarda unos segundos. Me dice la leyenda calibrando, calibración completa, y no hay alarmas actualmente. El flujo ya está calibrado. Fíjense que con el paso del pequeño flujo ya me lo marca en el panel de flujo. Excelente. Una vez conectado el respirador, como le había comentado, conecto el sensor a la I del paciente. Bien, acá tenemos la I del paciente, que ya la habíamos evaluado antes. La unión más pequeña es la única que va a poder entrar en la I del paciente, la otra no va a entrar, así que es unidireccional. Le voy a colocar un pulmón para poderlo setear y para tenerlo listo para usar. Vayamos a los modos. Acá arriba tenemos en el panel superior derecho selección de modo, y tenemos para usar en este paciente distintas modalidades, desde CPAP, presión soporte ventilatorio, SIMD y alta frecuencia. Por ejemplo, vayamos a SIMD. Bueno, ahora te marco con SIMD, por ejemplo, las posibilidades de seteo que tenemos en el panel inferior. Respiraciones por minuto. Estas flechitas que se habilitan acá, una vez que uno toca, me va a permitir subir para setear. No va a quedar seteado hasta que yo no toque de vuelta el panel. Tiempo inspiratorio. Voy a colocar, por ejemplo, 45. La presión base o PEP
Voy a subir a 5, 6, coloco, y el pico, vamos a poner el pico. La FIO2, de acuerdo a lo que está recibiendo el paciente, en este caso está recibiendo 70 de FIO2, voy a subir, puedo mantener apretado y confirmar con un segundo toque. Una vez que tengo seteado lo que yo le quiero ventilar, doy confirmar y veo que no tenga ningún tipo de alarma. Me sale el flujo, la presión y el volumen esperado con el panel acá en el costado de todas las cosas que está recibiendo, todas las datos que me brinda el paciente luego de ser ventilado. Por ejemplo, acá en la parte inferior, la presión media en la vía aérea, si tengo fuga, qué porcentaje, el volumen tidal expiratorio en mililitros. Y si tengo que cambiar de modo, por alguna razón, voy de vuelta a selección de modo, me va a seguir ventilando. Yo quiero pasar, por ejemplo, a alta frecuencia, me va a seguir ventilando en la modalidad que está, sin salir, y yo puedo ir seteando, como hice anteriormente con la otra modalidad, y darle confirmar. Algo que quiero aclarar es que en estas ramas, cuando estamos conectados al paciente, si nosotros colocamos las ramas así, este sensor, que es el sensor de temperatura, puede condensar y el agua tapar el extremo del sensor. Esto va a hacer que todo lo que está en la periferia de la tubuladura esté más frío, por lo cual lo que va a sensar va a ser el agua condensada más fresca, y entonces le va a mandar un mensaje al calentador que suba la temperatura. Si eso ocurre al subir la temperatura, el aire que está alrededor de nuestro circuito es más fresco. Por lo cual se sugiere que este sensor esté hacia arriba, y si vemos que se condensa, poderlo limpiar, o con una gasa. Hay que evitar siempre desconectar para que no se desreclute el paciente, sino con golpearlo un poquitito y que caiga el agua será suficiente. Lo mismo ocurre con el sensor en la zona del vaso. Si este sensor tiene mucha condensación, ocurrirá lo mismo y el vaso va a aumentar su temperatura, provocando la misma humidificación exagerada en la tubuladura. Volvamos con la rama expiratoria ahora. La rama expiratoria tiene esta manguerita que mide la presión, como dijimos al principio. Si esta manguerita está hacia abajo, como lo vemos acá, la condensación de la rama expiratoria va a entrar en esta manguera, provocando obstrucción del flujo, y va a sonar algo así. Alta presión. Se ha excedido el umbral de alta presión. Entonces la ventilación se va a pausar. Liberemos esa manguera. ¿De qué manera? Sacamos, tapamos con su tapita correspondiente y podemos limpiarla con aire a presión. Pero la respiración nunca se suspende. Y luego lo volvemos a conectar. Bueno, ya tenemos nuestro paciente, paralelamente vamos a intubarlo, porque ya tenemos el respirador armado, así que procedemos a la intubación. Y mientras tanto, el doctor Aguilar nos va a hablar sobre las modalidades convencionales modalidades convencionales respiratorias. Gracias a todos, muchas gracias por estar presente en esta reunión. Bueno, la intención de esta presentación es mostrarle de la manera más práctica posible cuáles son las modalidades ventilatorias que usamos más frecuentemente en neonatología. Y para eso vamos... Perdón. Un segundito. Cuando intubamos a un paciente, como mostró la doctora Ina, o como va a mostrar en un siguiente video, la primera pregunta que nos hacemos
que nos tenemos que hacer es cuándo potencialmente podemos extubar a este paciente, y esto porque lo remarco. Ustedes que saben que la ventilación mecánica es un arma muy valiosa en neonatología, pero tiene efectos colaterales para el paciente. Entonces esa es la primera pregunta que nos hacemos, y después nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que es para entender cómo funciona cada una de las modalidades respiratorias, y vamos a empezar con la pregunta número 1, es preguntándonos quién gatilla o dispara la respiración mecánica, es decir, de qué manera le decimos al respirador que envíe una ventilación mecánica. Esta señal, esto es una señal que es enviada al respirador. Esta señal puede ser en forma de flujo, de presión, etc., y se llama trigger o gatillo, o gatillo, que ustedes lo pueden ver de esa manera en las distintas marcas o modelos de respiradores. Esta señal, entonces, que dijimos que puede ser flujo o presión, va a ser detectada por el sensor, y esta señal va a ser enviada al respirador, quien va a interpretar que el paciente está iniciando una ventilación espontánea, y por lo tanto va a enviar una ventilación mecánica. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es qué parámetros limitan lo que estamos entregando, lo que está entregando el respirador específicamente. Y este límite puede ser, por ejemplo, tanta presión o tanto volumen. Vamos a poner un ejemplo. Para toda la cual modalidad ventilatoria, que es por presión, decimos que el respirador le entregue 15 centímetros de agua de presión. Y finalmente, la tercera pregunta es quién determina el final de la respiración mecánica, es decir, el paso de la inspiración a la expiración. Y esta señal está dada por tiempo o por flujo según la modalidad. Como ejemplo que se acordarán seguramente, cada una de sus unidades es el famoso tiempo inspiratorio. Bueno, el tiempo inspiratorio es uno de las señales o de los parámetros que preseteamos en el respirador, y que nos va a decir cuánto va a durar la inspiración mecánica. El gran detector de estas señales es el sensor de flujo, como lo vieron en el video. El más frecuentemente utilizado es el anemómetro de alambre caliente, en donde el respirador capta las variaciones de la temperatura del alambre y convierte esas variaciones de temperatura en señales. ¿Qué señales? Presión, flujo o volumen. ¿Cuál es la más utilizada como señal? El flujo. Hay otras formas o otras variedades de sensores. Uno de ellos es el neumotacógrafo, que va a medir las diferencias de presiones en relación al flujo de gas entre el puerto de entrada y de salida, y esto lo va a transformar en una señal que va a ser captada por el respirador, y que de la misma manera que el modelo anterior va a transferir esa señal al respirador, que va nuevamente a captar eso como el inicio de una ventilación del bebé. La ubicación, en relación a la ubicación, los sensores pueden ser proximales o distales. El proximal es el que está cerca de la boquilla. Esto da una medición más precisa, pero por lo general la gran mayoría de los equipos, por no decir todos, tienen un sensor proximal, y si no disponen de este, también tienen un sensor distal que está dentro del equipo, que es el que no vemos. Entonces, volviendo a la diapositiva de qué nos preguntamos, vemos acá una curva de presión en función del tiempo. En el primer círculo es donde la señal o gatillo es el que le dice al respirador que envíe una ventilación mecánica, porque el bebé está iniciando su respiración. Esto, por supuesto, ayuda lo que determina es que haya una sincronía. Recuerden que no existe una sincronía perfecta, pero este gatillo trigger, cuando veamos un respirador, vamos a tener que recordar que el gatillo trigger, si está muy duro, o sea, si está puesto a niveles muy altos, no va a poder disparar el paciente, porque va a tener que generar mucha presión o mucho flujo para que sea captado como señal. O si está muy blando, le decimos nosotros, o a valores muy bajos, puede aparecer como efecto colateral el autociclado. La segunda pregunta que nos hacíamos, y donde vemos en el segundo círculo, es el límite de la inspiración. ¿Hasta cuánto el respirador entrega? ¿Cuánto volumen? ¿Cuánta presión? Eso
Va a depender, por supuesto, si estamos utilizando modalidades por volumen o por presión. En el tercer circulito vemos el paso de la inspiración a la expiración, y esto dijimos que podía ser por flujo o por tiempo. Y finalmente, para todos los pacientes, por supuesto, se usa o hay una presión de base que no es nada más ni nada menos que la presión positiva al final de la expiración. Si no está seteada la presión positiva al final de la expiración, va a haber tendencia al colapso alveolar porque va a disminuir la capacidad residual funcional. Entonces, y antes de entrar a cada una de las modalidades en particular, vamos a recordar rápidamente qué parámetros modifican la oxigenación. Oxigenación en los gases en sangre se traduce como valores de presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Por supuesto, esto ya lo conocen. Si modificamos la FiO2, vamos a modificar la oxigenación. Y si modificamos cualquiera de los parámetros que altera la presión media o que modifican la presión media en la vía aérea, que también se llama área bajo la curva, aquí ahora vamos a ver una diapositiva, un gráfico en relación a eso, sobre la presión media en la vía aérea va a intervenir la presión inspiratoria máxima, mayor presión inspiratoria máxima, mayor presión media en la vía aérea, lo mismo para la presión positiva al final de la expiración, a mayor PEP, mayor presión media en la vía aérea, también como está la relación IE, a mayores tiempos inspiratorios, mayor va a ser la presión media en la vía aérea, y el flujo que por lo general, para las modalidades ventilatorias que usamos en neonatología, ninguna de ellas es, en ninguna de ellas podemos variar el flujo, porque la mayoría de las modalidades son flujo a demanda, es decir, es un parámetro que no lo modificamos. Pero también si llegasen a usar esa modalidad, por ejemplo la más famosa TCLP, esa modalidad sí podemos variar el flujo, y a mayor flujo vamos a modificar la presión media en la vía aérea. Este gráfico vemos que tenemos tres líneas de curvas. En la primera, esta curva de presión en relación al tiempo. Fíjense que lo amarillito es la respiración espontánea y el gráfico rojo es la respiración mecánica. Y el área bajo la curva se refiere a todo lo que está por debajo de cada ciclo respiratorio. Este ciclo empieza acá, cuando inicia la inspiración, llega hasta esta presión inspiratoria máxima, se abre la válvula expiratoria, inicia la expiración y comienza un nuevo ciclo. Todo esto, todo lo que está por debajo de esta curva se llama área bajo la curva o ABC, y esto nos sirve de ayuda a memoria para recordar qué es presión media en la vía aérea. Entonces acá vemos presión inspiratoria máxima, presión positiva al final de la expiración, tiempo expiratorio, y si vemos la curva en una perspectiva más general, vemos también la frecuencia. La frecuencia también interviene modificando la presión media en la vía aérea. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es la ventilación, que en gases en sangre se traduce como el valor de PCO2, es decir, de presión parcial de CO2 a nivel arterial, y para eso tenemos que recordar la famosa formulita del volumen minuto, que no es más que multiplicar el volumen corriente o volumen tidal, es el volumen que ingresa en cada ventilación al bebé, por la frecuencia respiratoria seteada. Entonces, conociendo la formulita de ventilación minuto, vamos a saber que sobre la frecuencia van a intervenir el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, la relación entre ellos. Sobre el volumen corriente va a tener impacto el gradiente de presión, es decir, la diferencia que hay entre la presión inspiratoria máxima y el PEP. Esto es lo mismo ocurre en la ventilación de alta frecuencia, solamente que es más fácil acordarse porque modificamos un solo parámetro que es la amplitud o delta de presión. Es decir, si nosotros tenemos que elegir un parámetro para modificar y que tenga más impacto sobre la eliminación de CO2, vamos a elegir siempre gradiente de presión y no frecuencia, como todavía se cree en algún que otro lugar, pero recuerden que más impacto sobre la ventilación tiene el delta de presión. Y por supuesto, también la ventilación va a depender de la resistencia que ofrezca la vía aérea y las tubuladuras, y de la compliance, es decir, de la distensibilidad del pulmón. Un pulmón, por ejemplo, de una hialina severa tiene una compliance muy disminuida, y por supuesto eso va a interferir sobre la ventilación minuto, y por eso es que cuando tienen bebés con enfermedades membranas hialinas severas
o no tanto, además de impacto sobre la oxigenación, van a tener impacto sobre la ventilación y CO2 por ahí, por arriba de los valores normales. Entonces, empezando con la primera modalidad, que es la modalidad asistida controlada, vamos a intentar entender cada una de las modalidades en función de su nombre. Entonces, acá tenemos dos componentes de la modalidad, el componente asistida y el componente controlada. Desde el punto de vista de la nomenclatura, se usan dos básicamente, A/C, y la otra que se utiliza es PTV, que significa Patient Trigger Ventilation, o lo que es lo mismo, ventilación gatillada o disparada por el paciente. Y volviendo a las preguntas que nos hacíamos, esta es una modalidad que está gatillada por el paciente, por eso es sincronizada, está limitada por presión, es decir, nosotros ponemos tal o cual presión en el respirador para entregar, y está ciclada por tiempo, nosotros decimos tal o cual tiempo inspiratorio antes de que se abra la válvula expiratoria y permita la expiración. Entonces, se llama asistida porque toda y cada una de las respiraciones espontáneas y efectivas se refiere a que son capaces de gatillar una respiración mecánica, van a gatillar esta respiración mecánica de tal manera que lo que define a esta modalidad es que quien comanda la frecuencia respiratoria es el paciente, no el respirador, cuando, por supuesto, el paciente tiene un esfuerzo respiratorio lo suficientemente efectivo para gatillar una respiración mecánica, y por supuesto no está en apnea. Para todas las modalidades ventilatorias, y esta es otra pregunta que con frecuencia nos hacemos en las unidades, ¿con qué setting iniciamos? ¿Con qué parámetros nos guiamos para iniciar para ingresar un bebé a asistencia respiratoria? Y la respuesta es relativamente sencilla y es algo que tenemos que acostumbrarnos a ver en los respiradores que tenemos en nuestras unidades, y que es el volumen tidal en mililitros por kilo. Recuerden que el volumen tidal para un recién nacido oscila entre 4 a 6 mililitros por kilo, es decir, ¿cuál va a ser el setting que vamos a elegir? Aquel que nos permita alcanzar los 4 mililitros por kilo como mínimo y no superar los 6 mililitros por kilo como máximo en términos generales. Entonces, hablamos del componente asistido, pero también puede ser controlada esta modalidad. ¿Cuándo actúa esta otra parte de la modalidad? Esto es cuando el esfuerzo respiratorio del paciente es absolutamente inefectivo para gatillar una ventilación mecánica o está en apnea. Ingresa lo que se llama ventilación de backup, de respaldo o de apoyo, de tal manera que en ese momento quien va a controlar la frecuencia respiratoria va a ser el respirador. Pero si el bebé tiene un esfuerzo respiratorio lo suficiente como para gatillar ventilaciones mecánicas, va a funcionar la mayoría de las veces la parte asistida de la modalidad. Y para el destete o weaning o salida del respirador, entonces lo que vamos a modificar es la presión inspiratoria pico, porque dijimos que quien comanda la frecuencia respiratoria es el bebé. Si nosotros disminuimos la frecuencia respiratoria de backup, eso no va a tener impacto sobre la frecuencia respiratoria del bebé si es que está respirando de manera efectiva, de tal manera que no vamos a iniciar nunca el weaning. El weaning se inicia entonces disminuyendo la presión inspiratoria pico y viendo si hay cambios o no sobre la oxigenación a través de un oxímetro de pulso. Esto es entonces la modalidad asistida controlada. Como ven acá, esta es otra marca de respirador de otra empresa. Fíjense que acá dice asistida controlada. En la parte de abajo ven lo que seteamos, la frecuencia respiratoria, que recuerden que es de apoyo o de backup, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, presión positiva al final de la expiración. Este es el famoso trigger o gatillo. Vuelvo a repetir, si el gatillo es muy duro, no va a permitir que el bebé envíe la información al respirador de que está iniciando una ventilación espontánea, y si está muy blandito puede autociclar. Y finalmente la FIO2, y del lado izquierdo, de manera vertical, vemos en este caso frecuencia, volumen tidal expiratorio. Vemos también la presión plató, que no la utilizamos nosotros en neonatología, y la presión positiva al final de la expiración. De todo esto, ¿qué es lo que tenemos que mirar con mayor atención? Dijimos el volumen tidal expiratorio, porque esto nos está hablando de ventilación, y por supuesto también
programar para poder ver la presión media en la vía aérea, que dijimos es un indicador de oxigenación, además del oxímetro de pulso. Otro ejemplo, frecuencia, presión inspiratoria máxima, tiempo inspiratorio, PEP, el trigger o gatillo, FIO2, y de este lado vemos otros parámetros. Acá vemos otra vez el volumen tidal expiratorio. Fíjense que bajito es que es el volumen tidal expiratorio, suponiendo que este bebé tuviese 1 kilo, está recibiendo nada de volumen tidal, por lo tanto algo está pasando y hay que chequear cómo está el paciente primero y ver si el respirador está adecuadamente seteado, calibrado para ese paciente. Bueno, dijimos que la otra nomenclatura es utilizar las siglas PTV, que dijimos que era Patient Trigger Ventilation, que significa ventilación gatillada por el paciente y que es sinónimo de asistida controlada. Acá también nos recuerda esta marca en particular, que los 40 de frecuencia respiratoria CTA son de apoyo, van a funcionar o van a entregarse al paciente solo en el caso de que su respiración sea inefectiva para gatillar una ventilación mecánica o esté en apnea. Lo demás ya lo vieron: tiempo inspiratorio, PEP, presión inspiratoria pico y fracción inspirada de oxígeno. Vamos a ver la segunda modalidad ventilatoria que usamos frecuentemente en neonatología, y que es la ventilación con presión de soporte, que por nomenclatura la conocemos como PSV, o Pressure Support Ventilation, o también como simplemente PS. Esta, si la comparamos con la modalidad anterior, es también gatillada por el paciente, por eso es sincronizada, también es limitada por presión, y la diferencia es la forma de ciclado, es decir, cómo se pasa de la inspiración mecánica a la expiración. Y en este caso es ciclada por flujo. ¿Esto qué le permite al paciente? Controlar o comandar tanto el inicio como el final de la inspiración mecánica. Por eso tiene una mejor, o tendría una mejor sincronía, de todas las modalidades las que tendría una mejor sincronía, pero recordemos que es una modalidad espontánea, es decir, depende de que el paciente tenga respiraciones espontáneas, y que habitualmente la usamos en la fase de weaning o destete del respirador. Entonces, recordando esta modalidad, quien determina la frecuencia respiratoria es el paciente, pero sin embargo no debemos olvidarnos de programar la ventilación de backup o apoyo, porque supongamos, ustedes ponen un bebé que consideran que ya está para retirarle el respirador, y se olvidaron de setear la respiración de backup, o la respiración de backup que está previamente seteada por defecto es insuficiente, el bebé puede tener episodios de hipoxemia, lo cual por supuesto no es recomendable para nada. Esta modalidad entonces se emplea en combinación con SIMB o como modalidad única, sin combinarla con ninguna otra modalidad, en el destete o weaning del respirador. Recuerden entonces que cicla por flujo, no por tiempo. Bueno, esto del ciclado por flujo, vamos a ver en este gráfico, que es vemos cómo es la curva de flujo. La curva de flujo tiene una rama inspiratoria, que es toda la montañita desde que empieza hasta que termina, todo esto es inspiración. Acá el gas ingresa, que está ingresando el paciente, lo hace a una velocidad mayor, por eso tiene esta forma el gráfico, hasta que alcanza un flujo pico o 100%. Luego sigue ingresando flujo, pero a una velocidad menor, por eso se va achatando o aplanando la curva. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros al respirador que abra la válvula expiratoria y permita la expiración del paciente? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta a qué porcentaje del flujo pico inspiratorio queremos que se abra la válvula. Para decirlo de una manera práctica y para que se entienda en el gráfico está seteada, eso se llama sensibilidad de terminación. Está seteado al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando falte un 5% para alcanzar la línea de base, se va a abrir la válvula expiratoria. Si la seteamos en 10, se va a abrir más arriba. Si la seteamos en 20, se va a abrir más arriba. Si la seteamos en 50, se va a abrir muy cerca del flujo pico inspiratorio. Por eso es importante recordar
que en general se recomienda en los recién nacidos prematuros que la sensibilidad de terminación sea del 10%, es decir, que se abra la válvula expiratoria cuando falte un 10% para alcanzar la línea de base, y en los bebés de término alrededor de un 15% está bien. Todo lo que está por debajo del 0 es la expiración, así como existe un flujo pico inspiratorio, existe un flujo pico expiratorio. Esto es la explicación del ciclado por flujo y de por qué el paciente puede comandar tanto el inicio de la ventilación mecánica, porque esto es captado por el sensor de flujo cuando el bebé hace el esfuerzo respiratorio, envía una ventilación mecánica, ingresa el flujo al paciente y el propio paciente, cuando está alcanzando aproximadamente, en este ejemplo, el 5% antes de llegar al 0, se abre la válvula expiratoria, de tal manera que también comanda la terminación de la inspiración mecánica. Esto es como se ve en esta marca en particular, la presión de soporte como PSB. Fíjense que acá también nos recuerda esta marca en particular que estos 30 de frecuencia respiratoria son de apoyo, solo van a funcionar si el bebé está en apnea o tiene un esfuerzo respiratorio insuficiente, y ya vamos a saber que este bebé hizo una apnea, si empieza a utilizar la respiración de backup, que hizo una apnea o que su esfuerzo respiratorio es insuficiente y si se pone taquicárdico o hipóxico, sabemos que todavía no es el momento de extubarlo. También se setea tiempo inspiratorio. Ustedes dirán, ¿para qué se setea tiempo inspiratorio si es una modalidad ciclada por flujo, no por tiempo? Bueno, el tiempo inspiratorio que se setea en presión de soporte es un mecanismo de seguridad, porque supongamos que hay una gran pérdida peritubo que no nos dimos cuenta, o secreciones en la tubuladura, entonces todos esos van a interferir en la lectura del sensor, de tal manera que nunca vamos a saber, o nunca el respirador se va a dar cuenta que el bebé ya está por finalizar, está descendiendo su flujo inspiratorio, de tal manera que tiene que existir un mecanismo de seguridad. Si no cicla por flujo, como mecanismo de seguridad ciclará por tiempo. Pero por definición, presión de soporte cicla por flujo, no por tiempo. Acá vemos P, presión inspiratoria pico y FIO2. Entonces, en este respirador en particular, vamos un segundito a la diapositiva anterior, vemos configuración de PSB, dice acá, o sea, configuración de la presión de soporte. Si lo tocamos se despliega esta imagen que dice que al 5% de la línea de base, él se va a abrir la válvula expiratoria permitiendo la expiración del bebé. Acá, en este caso, como lo mostraba el licenciado Falsetti, si el sensor de flujo no está conectado, no está funcionando, el respirador lo muestra. No hay sensor de flujo conectado al paciente, por lo tanto, este paciente, aunque está seteado para recibir presión de soporte, al no tener un sensor de flujo proximal, que es uno de los requerimientos para ofrecer presión de soporte, esto no, por definición no es presión de soporte, aunque está el sensor de flujo distal, la medición del sensor de flujo distal es más errática que la del proximal. Esto es simplemente para que traten en la medida de lo posible de siempre usar sensores de flujo para todos los pacientes. Esta es otra marca de respirador. Fíjense que acá no se ve ni la frecuencia respiratoria ni el tiempo inspiratorio, porque son seteos de backup. Por lo tanto, este paciente va a recibir 14 de presión de soporte, 6 de PEP, está con un trigger de 0,1 litros por minuto como disparador de la respiración mecánica y una FIO2 de 36%. Y vamos a ver finalmente la tercera modalidad que utilizamos y que creo que es la más utilizada para la mayoría de las unidades. Después, por ahí nos pueden comentar ustedes cuál es la modalidad que más utilizan. Comparándola con las anteriores, también es una modalidad gatillada por el paciente. También está limitada por presión, así que hasta el momento no hay ninguna diferencia. Y también es ciclada por tiempo, es decir, si la comparamos con la presión de soporte, la única diferencia es el ciclado por tiempo en ese IMB. Dijimos que la presión de soporte cicla por flujo. Y si la comparamos con asistida controlada, no existiría hasta ahora ninguna diferencia.
Bueno, la gran diferencia es que el respirador va a entregar un número fijo de ventilaciones mecánicas sincronizadas. Sincronizadas en su mayoría, no en un 100%, porque dijimos que no existe una sincronía perfecta. De tal manera que podemos decir entonces que el CIMB significa que el ventilador o respirador entrega de manera mandatoria, pero intermitente, ventilaciones mecánicas a un número fijo. Es decir, quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador. Sí, se permite, por supuesto, respiraciones espontáneas entre las mecánicas, pero si no la combinamos con ninguna otra modalidad, va a entregar o va a permitir que el paciente tenga respiraciones espontáneas, pero solo soportadas por presión positiva al final de la expiración. Por esto, como lo dijimos al principio, si se emplea sin combinarla con ninguna otra modalidad, y es por eso que la recomendación es combinar esta modalidad SIMB con la presión de soporte, para que esas respiraciones espontáneas no reciban solamente PEP, sino también un determinado soporte. Ese determinado soporte, cuando iniciamos la ventilación mecánica, en general se recomienda que sea un 80% de la presión inspiratoria pico. Algunos de los modelos de respirador, por ejemplo el SL5000, muestra esto como un porcentaje, 90, 80, 70%, y otros lo muestran como un número, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas. Bueno, fíjense que acá estamos en la modalidad SIMB, con este setting, 18,7, 40 de frecuencia respiratoria, 0,45 de tiempo inspiratorio y 45% de FiO2, y acá lo voy a estar recibiendo exclusivamente SIMB, porque la presión de soporte está apagada. Si esto ocurriese a esta frecuencia, a frecuencias altas, en general no habría mayores inconvenientes. A frecuencias bajas es cuando se presenta el inconveniente. Supongamos que en vez de tener 40 ventilaciones por minuto, tuviésemos 20 y el bebé respira 60. Es decir, hay 40 respiraciones que solamente reciben PEP y no reciben nada más que eso. Esto, por supuesto, va a aumentar el trabajo respiratorio del paciente y no es lo aconsejable. De tal manera que debemos ingresar, acá, configuración de PSB, se despliega esta imagen, y acá configuramos con las flechitas subiendo o bajando a qué porcentaje de presión inspiratoria pico queremos que entregue el respirador como presión de soporte, al 90, al 100, al 80, etc. Bueno, acá se activó la presión de soporte, de tal manera que el bebé, cuando tenga respiraciones o respira a una frecuencia mayor que la que está seteada en el respirador, en este caso 40, supongamos que respira 60, hay 20 que van a ser soportadas con esta presión de soporte. Por eso esta modalidad SIMB se utiliza en combinación con presión de soporte. Acá es para mostrarles lo mismo. Fíjense que acá la presión no se ve muy clara en la imagen, pero la presión de soporte está en 0, de tal manera que acá tiene una frecuencia respiratoria seteada de 30, se respira 60 y 30 que van a recibir solamente 5 de PEP, si nosotros no modificamos o no seteamos la presión de soporte. Dijimos que algunos muestran como porcentaje, como el SL5000, en este caso se muestra como un número, y habitualmente para llegar a ese 80%, 90%, hemos puesto 11 como presión de soporte para un pico de 13, es decir, poco menos, 2 puntos menos como regla o como recomendación, no es que sea algo absoluto, como presión de soporte. Bueno, y recordar que cuando activamos la presión de soporte en combinación con el SIMB, vamos a tocar este 11 de presión de soporte, tenemos que también setear el backup. En este caso, 10% de sensibilidad de terminación y un tiempo inspiratorio de 0,55. Si esto no estuviese activado por defecto de fábrica, los respiradores entregan alrededor del 5, 10% o 15% de sensibilidad de terminación y una frecuencia de backup como tiempo inspiratorio de alrededor de 0,4, 0,5. Pero es siempre importante conocer exactamente lo que estamos entregando y exactamente cómo está configurado nuestro respirador. Esta es otra marca
en donde vemos también presión inspiratoria máxima, frecuencia PEP FiO2, tiempo inspiratorio, trigger o gatillo, es decir, la sensibilidad. Esto es la sensibilidad de terminación, esto es presión de soporte y esto ahora no vamos a ver en esta diapositiva. Bueno, entonces, para ir resumiendo, básicamente existen 4 modalidades ventilatorias que se utilizan con mayor frecuencia en neonatología. La primera, que en la actualidad no es aconsejable utilizarla, que es la ventilación mandatoria intermitente o IMB. Fíjense que este puntito es la respiración espontánea del bebé, y esta montaña más grande, que está acompañada por una montaña pequeña, y una montaña mucho más grande, que está acompañada también por la respiración del bebé. Acá el bebé respiró sin ningún tipo de soporte. Acá el bebé afortunadamente coincidió el inicio de la respiración del bebé con una ventilación mecánica. En este caso no hay ningún tipo de soporte, en este caso el bebé está finalizando su inspiración y abruptamente recibe una inspiración mecánica. Fíjense entonces que hay una asincronía entre el respirador y el paciente, por eso se llama ventilación mandatoria intermitente, y es el famoso ventilador tipo Secris, que probablemente en algunas unidades todavía se utilicen, pero que fíjense la sincronía que genera. La sincronía genera hipoxia, genera hipercapnia, está asociado a mayor frecuencia de displasia broncopulmonar, de hemorragia intracraniana. Es decir, es una modalidad que en términos generales no debiéramos utilizarla. Si disponemos de ventilación sincronizada, dejamos de lado la ventilación asincrónica y utilizamos los modos ventilatorios sincrónicos. Bueno, volviendo entonces, esto es SIMB sin presión de soporte. Fíjense que se entrega una frecuencia fija de ventilaciones mecánicas y que le permite ventilaciones espontáneas al bebé, digo bien, con soporte solamente de PEP. En la tercera forma, la modalidad asistida controlada, vamos a ver todas montañitas del mismo tamaño y de las mismas características, porque dijimos que quien comanda la frecuencia respiratoria es el bebé. Por lo tanto, es la más sincrónica, o una de las más sincrónicas de todas las modalidades. Y finalmente, la presión de soporte, que en realidad este gráfico lo que está mostrando es SIMB en combinación con presión de soporte. Las montañitas más grandes son de SIMB y las más pequeñas son de presión de soporte. Supongamos que le pedimos al respirador que entregue 20 de presión inspiratoria pico, entrega los 20 a una frecuencia fija, y el resto, que son respiraciones espontáneas, están soportadas por una determinada presión. Por el gráfico aparentemente están soportadas al 50% del pico, y entonces esto genera menos trabajo respiratorio que si usasen SIMB sola. Fíjense cuánta presión es capaz de levantar acá el bebé y cuánta presión es capaz de levantar acá. Acá está ayudado, soportado por el paciente. En SIMB sola no está ayudado y por lo tanto solamente recibe soporte de PEP y genera una presión que dependerá de cada paciente en particular. Bueno, y finalmente, para terminar la presentación, no es una modalidad que vayamos a abordar ahora, pero cada vez más se utiliza en muchas unidades la ventilación con volumen garantizado, ventilación con objetivo de volumen, que tiene varias nomenclaturas: VG o volumen garantizado, VTO o volumen tidal objetivo, GB o garantía de volumen. Cada marca tiene su nomenclatura asignada. Y recordar lo siguiente: es una modalidad que es gatillada por el paciente, es decir, es sincronizada, es limitada por presión, es controlada por volumen y es ciclada por tiempo, por flujo. ¿Qué significa todo esto? Quien dispara la respiración mecánica es el paciente. Nosotros, ¿qué le pedimos al respirador? Que entregue tal o cual volumen tidal. Supongamos 5 mililitros por kilo de volumen tidal, pero no excediéndose de tal o cual presión. Vamos a poner un ejemplo: no excediéndose de 15 centímetros de agua de presión inspiratoria máxima. Por eso sigue siendo una modalidad por presión, es limitada por presión, pero controlada por volumen. Y puede ser ciclada por tiempo o por flujo, depende de con qué otra modalidad la combinemos. Si la combinamos con asistida controlada, va a ser una modalidad ciclada por tiempo. Si la combinamos con SIMB
más presión de soporte, va a haber ciclados por tiempo y por flujo, y si la combinamos solamente con presión de soporte, va a ser ciclada por flujo, que es la definición de presión de soporte. Bueno, vamos ahora a algunas preguntitas que nos van a permitir nos van a permitir a nosotros conocer a ver cuán bien o cuán mal transmitimos la información. Bueno, vamos a la primera pregunta, a ver si logramos entender los conceptos de cada una de las modalidades. En el caso entonces de la modalidad asistida controlada, la frecuencia respiratoria está controlada por, ¿cuál elegirían ustedes como opción correcta? Está controlada por el respirador, esto es, si las respiraciones del paciente son efectivas y está en apnea. La opción 2 es por el paciente, si sus respiraciones son inefectivas o está en apnea, o bien es controlada por el respirador, si las respiraciones del paciente son inefectivas o está en apnea. Esto sería funcionando la parte asistida de la modalidad, o el paciente si sus respiraciones son efectivas y no está en apnea. Es decir, está funcionando la parte asistida de la modalidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la opción que les parece correcta? Gustavo, activamos por favor la votación, gracias. Pueden ir contestando, gracias. Recuerden que existe una ayuda a memoria que es la definición, el nombre de la modalidad, cuando es asistida y cuando es controlada. Esto lo pueden usar como ayuda a memoria. Va votando el 45%. Les damos un minuto más, Adrián. Bueno, perfecto. 50, casi 50. Ahí tenés, Adrián. Muy bien. Bueno, la respuesta que ganó como opción correcta para los espectadores es la opción número 3. Vamos a ver si es así o no. Bueno, un porcentaje bastante similar para las opciones 3 y 4, y vamos a ver por qué no es la 3. La 3 dice que quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador si el paciente tiene respiraciones inefectivas o está en apnea. Eso es correcto hasta esa parte. Entonces, esto es la parte asistida de la modalidad. No, esta no es la parte asistida de la modalidad, es la parte controlada. Por lo tanto, no es correcta la respuesta simplemente por el hecho de que acá donde dice asistida debería decir controlada. Vamos a ver la 1 también para ver por qué no es la 1. Por el respirador, si las respiraciones del paciente son efectivas y no están en apnea. Si son efectivas y no están en apnea, quien comanda la frecuencia respiratoria en modalidad asistida controlada por definición es el paciente. Por lo tanto, no es la respuesta número 1.
La 2 dice, por el paciente, si sus respiraciones son inefectivas o está en apnea. Si esto ocurre, quien toma el comando es el respirador como mecanismo de backup. Entonces la correcta es por el paciente si tiene respiraciones efectivas y no está en apnea. Entonces en este caso funciona la parte asistida de la modalidad. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a la siguiente pregunta. En la modalidad presión de soporte, ¿cuál les parece que es la opción correcta? No es una modalidad espontánea, es una modalidad ciclada por tiempo, es una modalidad que está ciclada por flujo y quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador, cuando las respiraciones del paciente son efectivas y no está en apnea, o es el paciente quien comanda el inicio y el final de la inspiración mecánica, lo cual mejora la sincronía. ¿Cuál les parece que es la opción correcta? Un 40% ya votó. Bueno, la opción que eligieron como correcta la mayoría de los participantes es la número 4. Vamos a ver si es así. Bueno, la mayoría estuvo correcto con la respuesta, porque el paciente comanda tanto el inicio como la finalización de la inspiración mecánica. Esto mejora la sincronía. ¿Por qué no son las otras? Sí es una modalidad espontánea, no es una modalidad ciclada por tiempo, dijimos que es una modalidad ciclada por flujo, por lo tanto la opción 2 no es correcta, y es una modalidad ciclada por flujo y quien determina la frecuencia respiratoria es el respirador cuando las respiraciones del paciente son efectivas y no está en apnea. Quien comanda la frecuencia respiratoria por definición en esta modalidad es el paciente. Y solamente toma comando el respirador cuando el bebé tiene respiraciones inefectivas o está en apnea, por lo tanto, tampoco es la correcta la opción 3. Vamos a la siguiente. En la modalidad SIMB... Adrián, perdón, a la gente las respuestas son totalmente anónimas. Nosotros no estamos mirando quién responde bien o mal. Así que pues, les invitamos a contestar a todos la respuesta que ustedes crean que es correcta, ¿sí? Gracias. Sí, la evaluación es para nosotros. Bueno, entonces la modalidad SIMB, utilizada como modalidad única, la frecuencia respiratoria total va a estar dada por el paciente solamente, por el respirador solamente, por el respirador y el paciente. Si las respiraciones espontáneas del paciente no están soportadas, va a aumentar el trabajo respiratorio, y esto aún más si el bebé tiene, la frecuencia respiratoria de SIMB es baja.
o bien por el respirador y el paciente si las respiraciones espontáneas están soportadas, lo cual va a aumentar el trabajo respiratorio. ¿Cuál les parece que es la más correcta? ¿Solamente el paciente, solamente el respirador, ambos? ¿Y en qué casos? Pueden votar. Habilitamos la votación, Gustavo, Alejandro. Bueno, finalizó la votación. La mayoría de los participantes votaron como opción correcta la número 3. Bueno, es la opción correcta. Es decir, la frecuencia respiratoria total va a depender de la frecuencia respiratoria seteada en SIMB, más sumadas a las que haga el paciente por encima de las del respirador, y si las respiraciones son espontáneas y no están soportadas, por supuesto que va a aumentar el trabajo respiratorio, sobre todo a frecuencias bajas de SIMB. El ejemplo que les contaba, supongamos que seteamos 20 de frecuencia respiratoria total de SIMB sin presión de soporte, el bebé respira 60 y 40 que no están soportadas, y va a aumentar el trabajo respiratorio en esas circunstancias. No solamente, entonces la frecuencia respiratoria total no depende solamente del paciente, no depende solamente del respirador, porque el respirador le permite respiraciones espontáneas al bebé, y la opción 4 del respirador y el paciente si las respiraciones espontáneas están soportadas, lo cual aumenta el trabajo respiratorio. Acá es exactamente lo contrario. Si las respiraciones espontáneas están soportadas, el trabajo respiratorio mejora, disminuye, no aumenta, por eso no es la opción correcta. Vamos a la siguiente. En relación a la modalidad SIMB más presión de soporte, es una modalidad combinada que nunca debiera emplearse. Aumenta el trabajo respiratorio, mejora el trabajo respiratorio al soportar las respiraciones espontáneas, o mejora el trabajo respiratorio al soportar las respiraciones mecánicas. Van matando muy rápido.
Bueno, terminaron de votar, la mayoría votó como opción correcta a la número 3. Es la opción correcta, mejora el trabajo respiratorio al soportar respiraciones espontáneas. Esto es lo que hace la presión de soporte en combinación con SIMB. No es correcta la número 1 porque es una modalidad recomendada. Si lo empleamos de manera combinada, es probablemente, como les decía, la modalidad más empleada para las mayorías de las unidades, en nuestro país por lo menos. ¿Aumenta el trabajo respiratorio? No, lo mejora, porque al tener presión de soporte, las respiraciones espontáneas van a estar soportadas, y mejora, la opción 4, no es correcta, dice mejora el trabajo respiratorio al soportar respiraciones mecánicas. Las que se soportan son las respiraciones espontáneas, las del paciente. Y vamos a la última, si no me equivoco. La modalidad asistida controlada se diferencia de SIMB porque, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La frecuencia respiratoria en la modalidad asistida controlada está determinada por el paciente cuando su esfuerzo respiratorio es efectivo y no está en apnea. En la frecuencia respiratoria en SIMB fija, determinada mayoritariamente por el respirador. Las respiraciones espontáneas ocurren sin soporte. Esto es cuando se usa la modalidad SIMB sola. La modalidad asistida controlada es ciclada por flujo, SIMB es ciclada por flujo, o 1 y 2 son correctas. Pueden votar. Bueno, la mayoría de la audiencia votó como opción correcta la número 5, es decir, 1 y 2 son correctas. Es la respuesta correcta, es decir, 1 y 2 son correctas. En la frecuencia respiratoria en la modalidad asistida controlada está determinada por el paciente cuando es capaz de disparar o de gatillar una ventilación mecánica y por supuesto no está en apnea. En SIMB la frecuencia es fija, es quien comanda mayoritariamente la frecuencia respiratoria, es el respirador. Y van a ocurrir por supuesto respiraciones espontáneas, sin soporte, si es que esta modalidad no se combina con presión de soporte, y ni asistida controlada ni SIMB ciclan por flujo, ambas ciclan por tiempo, a tal o cual tiempo inspiratorio. La única que cicla por flujo es presión de soporte. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido, como este bebé, y continuamos con la charla.
Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora vamos a votar también con los participantes para saber cuál es el modo respiratorio. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. Está bien cortado, levanta 20, 25, pierde 5. Perfecto, se expande, saturación, un poco, satura, 90%. Vamos a proceder a incubar, laringo. Tubo. Mejora saturación. Sí, Bilateral. sí. Bueno, fijemos. Perfecto. Mejora saturación. Ya seteamos con el modo que eligieron. Ya seteamos. ¿Listo? 1, 2, 3. Destacar es que este sensor es muy frágil, que es bueno que esté hacia arriba y que las mangueras estén dispuestas en el espacio, como ya hemos dicho. El sensor hacia arriba y la manguera de presión hacia arriba. Y que tenga un declive hacia abajo para que la condensación no vaya al paciente. Bueno, ahora sí, queremos saber, ustedes, los participantes, cuál fue su elección del modo respiratorio. Ahora se despliega la pantalla. Las respuestas a elegir son 1, asistido controlado, 2, ventilación mandatoria intermitente y sincronizada, 3, volumen garantizado, 4, alta frecuencia, 5, presión de soporte. ¿Cuál de las 5 opciones les parece más correcta? Pueden votar. Bueno, observamos acá que los participantes, la mayoría ha elegido la opción 2, ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Como nos dijo el doctor Aguilar, lo ideal es SIMB con presión de soporte. Ahora veamos qué modalidad elegimos nosotros a través del video. Bueno, el paciente ya está intubado, elegimos la modalidad SIMB, logró mejor oxigenación, saturando 96%, 97%, con inotrópicos y
Bueno, seguiremos el tratamiento y la terapéutica según la evolución del paciente. Queremos dar un agradecimiento para la afirmación de esta simulación a la doctora Ina Choi y al licenciado Alejandro Falsetti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, participantes, hemos coincidido con la modalidad. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, Alejandro, ustedes ahora están en la cabeza. Bueno, muchísimas gracias a todos. Marco, no sé si querés leer, hay algunas preguntitas que hicieron, no sé si las querés leer vos. Sí, perfecto. Genial. Bueno, vamos con la primera. Marcos, discúlpame, ¿querés encender la cámara? Así te ven. Uy, perdón. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, perdón. Vamos con la primera. Ana Yeravide pregunta, ¿se setea respaldo en SIMB? Algunos dicen que dependiendo de la frecuencia respiratoria. Adrián, ¿nos puedes ayudar? Hola. Sí. Estoy. Si se setea el respaldo en modalidad SIMB, por definición, SIMB, la frecuencia respiratoria está determinada por el respirador. Si se setea una ventilación de apoyo, de backup, cuando se la combina con presión de soporte, pero al setear la frecuencia respiratoria en SIMB, estamos diciéndole al respirador que entregue tal o cual frecuencia respiratoria. En este caso, no existe respiración de backup, por eso se llama ventilación mandatoria. Quien comanda, quien manda, es el respirador. Por definición, no hay respiración de backup o de apoyo. Estás muteado, Marcos. Sí, perdón. Luego Leila Escarano en el modo SIMB pregunta, ¿se podría utilizar el descenso de la presión de soporte como estrategia de winning? Adrián. Sí, es otra de las estrategias para iniciar el winning. Dijimos que probablemente la más empleada es disminuir la frecuencia respiratoria, que es lo mandatorio, y así ir haciendo el switch hacia presión de soporte. Pero también se puede disminuir presión de soporte y presión inspiratoria máxima. Así es correcta la observación. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra aclaración? Creo que no hay más preguntas, tenemos muchos agradecimientos. Perdón, hay otra de Sofía Galeano. ¿Por qué se elige el gradiente de presión a diferencia de frecuencia en cuanto al control de la ventilación minuto? Es muy buena pregunta. Tanto en ventilación convencional como alta frecuencia, si uno compara modificaciones de la frecuencia respiratoria versus modificaciones de la amplitud o delta de presión, va a tener más impacto sobre la CO2 modificar amplitud. Para alta frecuencia simplemente llevan el botoncito, aumentan la amplitud para que la membrana oscile con mayor amplitud, y para la ventilación convencional aumentan la diferencia entre el PIM y el PEP. Básicamente aumentan el PIM, para decirlo de manera sencilla, con eso aumenta la amplitud y tiene más impacto que modificar la frecuencia. No es que no se pueda modificar, estoy hablando de qué impacto tiene sobre la CO2 del paciente. Más impacto tiene modificar la amplitud. Hola. Sí, bueno, perfecto. Ahora, otra pregunta nos dicen, Ivana Vives, en el paciente del caso presentado, ¿no sería indicado SMB más presión de soporte para disminuir el esfuerzo del bebé? Bueno, Adrián, tú primero, yo luego. Sí, la modalidad que se eligió, SIMB más presión de soporte. La verdad que en algunas unidades se usa solamente SIMB sin combinarla con presión de soporte. Esto es cuando se usan frecuencias altas. Porque acuérdense que si el bebé tiene una respiración espontánea no va a estar soportada, pero sí, lo aconsejable es usar SIMB en combinación con presión de soporte. Muy bien, perfecto. Creo que no hay nada más, no hay más preguntas por el momento.
Bueno, nosotros también los invitamos a visitar nuestra página, a informarles que muy pronto haremos más capacitaciones con simulación clínica en todas las áreas de la medicina. Está ahí el número de teléfono y la dirección de email y la página para que puedan encontrarnos a nuestro grupo, ¿sí? Queremos agradecer nuevamente a Propato, a Adrián, a Alejandro y a la doctora Choi por la excelente presentación realizada el día de hoy. No sé si tienen algún aporte más o algo que aclarar. Alejandro, Adrián e Ina. Sí, por ahí lo que son cuidados de enfermería es algo extensísimo. Creo que habría que hacer otro Zoom dedicado, me parece, a los cuidados de enfermería, con el enfermero al lado del paciente, viendo si esta presión soporte, si este modo ventilatorio funciona correctamente. Si bien el médico lo setea, se queda ahí evaluando, pero en el resto de la guardia es el enfermero el que está valorando minuto a minuto qué es lo que va pasando. Si yo le coloqué una droga o le coloqué una sedación y me quedé corto con el soporte y necesito que ventile un poco mejor o mayor soporte, eso lo va a notar el enfermero con la comodidad que vea del paciente, cuánto expande, cuánto no expande, si desatura, si mete poca frecuencia respiratoria, y todo esto va a estar asignado al momento de sacar el gas. Y al momento de sacar el gas, el enfermero vio que estuvo titubeando este modo ventilatorio en el paciente, es decir, que no le fue cómodo, el gas va a dar erróneo por falta de un signo de alerta previamente. Si es según la patología del paciente, por ejemplo, que haya requerido mayor sedación, esto va a tener un impacto importante en el seteo previo. Si estuvo decubitado por alguna herida en particular y ahora hay que rotarlo para evitar las escaras y la telectrauma y demás, el enfermero va a tener que tomar una decisión y va a tener que estar junto al médico para reacomodar ese setting. Bueno, yo creo que esto es extenso, hasta el cuidado de la vía aérea, la humidificación que ahí resalté mucho en el video, la aspiración de fauces, que ahí no lo comenté, pero que es importante para evitar la microaspiración, el tamaño del tubo, a veces endotraqueal, que permite que haya mayor sincronía, a veces cuando uno pone un tubo para no hacer trauma en la vía aérea alta, corre el riesgo de que autocicle, ya que el sensado del respirador no es tan efectivo por las pérdidas peritubo que tiene. Entonces autocicla y uno va cambiando el sensor de flujo porque es esto, cambiamos el respirador. Por ahí entender un poco la dinámica ventilatoria en ese momento evita que uno esté dando vueltas con distintos dispositivos. Simplemente entender y ayudar a acomodar ese disparo por flujo que dijo Adrián, para evitar la sensibilidad tan minuciosa y que hiperventile el bebé, ¿no? Por el apoyo supuesto del setting. No sé si me expliqué bien. Pero bueno, creo yo, para que todos tengan en cuenta que hay mucho por hablar por Respi, y de cuidados de enfermería es extensísimo. Se suman los cuidados kinésicos, que por lo general lo hace el enfermero y no el kinesiólogo. Entonces, hay mucho para capacitar todavía, pero dejo abiertas las puertas para que el equipo el día de mañana pueda proponer algo nuevo. Pero creo que la charla fue muy buena, Adrián. Sí, a mí me parece, Alejandro, que es fundamental que en una siguiente charla hablemos justamente de los cuidados exclusivos de enfermería en un paciente ventilado neonatal. Parece que es fundamental, así que nada, ya te comprometemos a que seas la cabeza de esa próxima charla. Bueno, Ale, ya tenemos entonces el próximo webinar. Después programaremos, pero bueno, la verdad que vuelvo a agradecerles a todos su tiempo, vuelvo a agradecer las ganas que ponen siempre. Como dije antes, estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de comunicación para no estar yendo a los servicios, creo que nos sirven a todos para seguir presentes, para seguir capacitando. Mismo nosotros seguimos desde la empresa, seguimos capacitándonos junto a ustedes, y la verdad que siempre
siempre es bienvenido y siempre es un orgullo trabajar con un equipo que le pone tantas ganas, y siempre realmente tenemos una gran cantidad de participantes. Me pareció buenísimo esto que propusieron de tener un ida y vuelta con preguntas y respuestas. La verdad que es muy interesante y está muy bueno trabajar con ustedes. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más. No, solamente agradecerte nuevamente, Alejandro, y no me quiero olvidar de la doctora Mariana Turturisi, Etelvina Soria, por favor, que siempre están atrás nuestro, nos están apoyando, nos están brindando siempre conocimiento y organización, así que estamos muy agradecidos con ellos y con ellas dos, así que muchas gracias por habernos respaldado en todo esto. Bueno, desde Propato también les agradezco muchísimo. Mi nombre, como dije antes, es Alejandro Esteves. Si alguien se quiere comunicar conmigo, mi mail es aesteves@propato.com.ar, aesteves@propato.com.ar. Quedo a disposición de ustedes. Seguimos hablando después. Un abrazo y que tengan buena semana. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.